Esta presentación es una cruz monohíbrida, pero hay un pequeño detalle, hay un fenómeno que se llama codominancia. La imagen de la primera diapositiva pues muestra precisamente gráficamente el efecto fundamental de la codominancia. Vamos a ver. Primero, por supuesto, ¿qué es la codominancia? Codominancia es la condición cuando de un par de genes alelos del mismo locus, ambos son genes dominantes. Y lo sabemos perfectamente del nombre. Co es de compañero, de estar juntos. Dominan viene de dominar. Y la terminación IA significa condición. La condición donde los genes dominan juntos. Como por ejemplo los genes que determinan los grupos sanguíneos ABO, precisamente en un locus del sistema de tipos sanguíneos AB0, aunque todo el mundo dice ABO, todo eso está basado en un solo gen, de los cuales hay dos genes alelos dominantes, dos variantes que son dominantes, el A y el B, y hay un gen recesivo que lo denominamos 0. Entonces, ¿cuáles son las formas de expresión del carácter grupo sanguíneo AB0? Bueno, la forma de expresión es que en los glóbulos rojos de la sangre se fabrican unos polisacáridos que por la acción de la enzima producida por este gen se construye como un oligosacárido que se llama tipo A o como tipo B, el otro gen. Y hay un tercer gen alelo, el recesivo, que es incapaz de construir estos áridos de la membrana de los glóbulos rojos, entonces no existe esa macromolécula sobre el eritrocito. De ahí que cuando nomás tienen el polisacárido A, tienen tipo de sangre A, si tienen el polisacárido B, tienen el tipo B, si tienen los dos polisacáridos, los dos tipos, entonces tienen sangre tipo AB, y si no tienen ninguno de estos polisacáridos, entonces ustedes son de tipo 0, aunque dicen, todo el mundo le dicen O. ¿Qué son estos polisacáridos? Son macromoléculas que pueden ser reconocidas por el sistema inmune como extrañas. Esas moléculas que pueden ser reconocidas como extraños al cuerpo se llaman antígenos. Y bueno, el tipo A de la sangre está determinado por el gen alelo dominante SA, S de sangre ya, este nombre es arbitrario, lo ponemos aquí de manera didáctica, y el tipo B, el tipo sanguíneo B, está dado por el gen dominante SB. Deben de saber que los anticuerpos son proteínas que reconocen la superficie de macromoléculas extrañas. Se adhieren a ellas, les signativan y les marcan para destrucción. Entonces lo que ocurre es que cuando ustedes tienen una macromolécula que es extraña a su cuerpo, esa macromolécula en general recibe el nombre de antígeno. Si ustedes les transfunden sangre de un tipo que no les corresponde, entonces puede ocurrir que ustedes puedan producir anticuerpos en contra de esa sustancia extraña. Sus anticuerpos reconocen la sustancia extraña o antígeno por reconocimiento de complementariedad de superficies. En su cuerpo hay células que solo fabrican un tipo de anticuerpo, pero hay miles de millones de células distintas que fabrican otros tantos anticuerpos diferentes. Los anticuerpos tienen en esta parte, tienen forma de Y, los anticuerpos, esas proteínas, y tienen una región variable aquí que es específica a una forma, a la superficie de un volumen especial, de un cachito de este antígeno, entonces lo reconoce y se pega. Y marca precisamente a esas sustancias, a los glóbulos rojos o cualquier germen, los marcan para que otros componentes del sistema inmune los destruyan.
Y por eso tenemos estos grupos. Ahora bien, una vez de haber aclarado esa parte general, veamos la cruza monohíbrida con codominancia. En la cruza la vamos a comenzar con dos organismos de línea pura, homocigotos, como siempre lo hizo Mendel, que difieren en la forma de expresión de un carácter. Es decir, el homocigoto dominante SA con un homocigoto dominante SB. Es el mismo locus, genes alternativos, diferentes. Este determina la síntesis de del polisacárido A, este del polisacárido B. ¿Ok? Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos? La cruza, como los organismos habrán de reproducirse, deben de producir sus gametos. Llevan a cabo la meiosis, seguida de diferenciación celular, y los gametos de ese organismo nomás tienen genes alelos SA dominante, y los gametos F0 de este otro organismo tienen solo genes SB, también dominante. Dado que los organismos de la generación F0 son homocigotos, ellos poseen ambos genes alelos iguales, y por tanto solo producen un tipo de gametos, respectivamente SA dominante para el homocigoto dominante que determina el grupo sanguíneo A, y el gen SB para el homocigoto dominante que determina el fenotipo grupo B de la sangre. Claro, luego sigue la fusión de los gametos, la singamia. Toda la generación F1 es heterocigota, SA, SB, sencillo, se reúnen, es heterocigota y con fenotipo codominante SA, SB, es decir, el grupo sanguíneo AB, de acuerdo a la ley de uniformidad de Mendel. Como estos genes alelos son dominantes, y los dos son dominantes, se expresan juntos. Y el grupo sanguíneo, ¿cuál es? El grupo sanguíneo es AB. ¿De acuerdo? Y claro, si los organismos F1 van a cruzarse como lo hacemos en las cruzas de Mendel, cruzamos los organismos F1. Entonces, primero deben formarse los gametos F1 por la meiosis. Puesto que los organismos F1 son heterocigotos, pues forman 50% de gametos con el alelo SA y el otro 50% de gametos con el alelo SB, de acuerdo precisamente a la ley de la segregación de Mendel, que dice que los genes alelos de una fórmula genética, ¿qué les pasa? Se separan precisamente por la meiosis. Se separan y quedan en diferentes gametos. Así que la mitad de los gametos acá son SA, la otra mitad SB, y el segundo organismo F1, que es igualito, también es heterocigoto codominante SA-SB, tienen esto. Continuamos con la cruza monohíbrida. Después de tener los gametos F1, pues hay que hacer la singamia, ¿no? Bueno. La cruza de dos organismos F1 implica que un tipo de gameto femenino se une al azar a cualquiera de los otros dos gametos masculinos y viceversa. Estos de acá. Así, hay varias combinaciones de gametos F1. El cuadrilátero de Punnett nos permite obtener fácilmente todas ellas. El cuadrilátero tiene es de 2 por 2 porque tenemos dos tipos de gametos de este lado y dos de este otro. Entonces, para realizar la singamia ponemos el cuadrilátero de Punnett, que a mí me gusta ponerlo como rombo. Lo que está del lado izquierdo es de este organismo, lo que está del lado derecho es de este otro organismo. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos los genes de que tienen los gametos F1 en estas posiciones, ¿sí? Si los ponen ordenados de otra manera, pues no pasa nada, porque como saben de matemáticas, el orden de los factores no altera el producto.
Sí, cambia el orden, pero no altera el producto. Es lo mismo decir 7 por 2 que 2 por 7. Aquí es exactamente igual. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, la unión del gameto femenino SA, dominante, con el gameto masculino SA, da un homocigoto dominante, ¿no? Luego, continuamos. Otro gameto femenino SA, al unirse al gameto masculino SB, da un heterocigoto codominante. Diferentes genes alelos es heterocigoto, pero los dos son genes alelos dominantes. Por eso da un organismo nieto heterocigoto codominante. Luego, el segundo tipo de gameto femenino, SB, fusionado al gameto SA, da otro heterocigoto codominante, SA-SB. Sencillo. Y luego, ¿qué tenemos ya casi para finalizar? La última combinación se origina cuando otro gameto femenino, SB, se une a un gameto masculino con el gen alelo también SB. SB con SB, ¿no? Y así se forma un organismo homocigoto dominante SB-SB. Y claro, así la generación F2 está constituida por ¿qué? 3 genotipos, 3 fórmulas genéticas F2 en las proporciones 1, 2, 1, 25%, 50%, 25%, un homocigoto dominante SA, 2 organismos heterocigotos codominantes y un organismo homocigoto dominante SB. 3 genotipos. Y también 3 fenotipos F2 en las proporciones uno de ellos dominante para SA, 2 organismos codominantes SA-SB y un organismo dominante SB. Es decir, tenemos de los 4 organismos que de manera normalizada se obtienen de cada cruza monohíbrida, obtenemos 4 organismos, 3 fenotipos, 3 genotipos y 3 fenotipos. Como estamos hablando de los grupos sanguíneos, obtenemos una persona con sangre tipo A, 2 personas con sangre tipo AB y una persona con sangre tipo B. Claro, en esta cruza hicimos con los genes alelos dominantes, y si hacemos una cruza con el homocigoto recesivo, pues es exactamente igual a la cruza monohíbrida que hemos hecho con anterioridad. Entonces, resumamos. ¿Qué ocurre entonces cuando hay codominancia? El organismo heterocigoto tiene un fenotipo distinto al de los homocigotos. En este caso, en esta flor, en esta planta, los homocigotos dominantes tienen P de pigmento y M de magenta, tienen flores, pétalos magentas. Las plantas que son homocigotos dominantes para este gen PB tienen pétalos blancos. Y la F1, los organismos F1, ¿cómo son? Son heterocigotos, PB, PM, y tienen la expresión de ambos. Son flores lilas ahí, que resulta de la expresión del color magenta con blanco. Ustedes saben que si mezclan color blanco con color magenta, les queda un color medio rosita, lila, el nombre que quieran darle. ¿Qué más pasa? Debido a ello, hay 3 fenotipos F2 en lugar de 2 de la cruza monohíbrida normal. ¿Ok? Y por ello en ocasiones parece que hay una especie de herencia mezclada o intermedia respecto a las formas de expresión de los homocigotos.
Parece que este color magenta y este blanco se mezclaron y dieron un color lila. Bueno, parece que se mezclaron estos colores. Y de este hecho surgió la refutada teoría de la mezcla de la herencia que existía en el siglo XIX cuando Mendel trabajó y cuando precisamente también Darwin y Wallace descubrieron el modo en que las especies evolucionan. Lo que se ignoraba entonces era cómo se heredaba la información genética. La teoría prevaleciente entonces era la teoría de la mezcla y eso era un problema para la hipótesis y la propuesta de Darwin y Wallace.